El drenaje que fue sellado de la noche a la mañana en Valle de Chalco era un día normal, o al menos eso pensaba yo, hasta que todo lo que vi esa noche se me quedó grabado en la mente para siempre. Me llamo Ricardo y trabajo como obrero en la construcción. En 2016, durante un verano lluvioso en Valle de Chalco, recibí una llamada para un trabajo bastante rutinario: ir a despejar un drenaje que se había taponado por la tormenta. No era nada fuera de lo común. Era lo que hacía casi todos los días. Al principio no le di mucha importancia, ya que el drenaje no estaba tan lejos de la colonia y pensaba que sería rápido. Solo unos pocos hombres estaban disponibles esa noche y todos teníamos bastante experiencia. Nada parecía sospechoso. Pero esa sería la última vez que algo tan simple pareciera ser solo eso. La tormenta había sido fuerte, de esas que duran horas y parecen no tener fin, así que cuando llegamos al sitio, el agua estaba estancada por completo. Nos pusimos a trabajar de inmediato, con la intención de quitar el barro y la basura acumulada. Al principio, todo era rutina, pero luego, cuando comenzamos a excavar un poco más profundo, algo extraño sucedió. Estábamos a unos 2 metros bajo tierra cuando mi compañero Hugo, que estaba justo a mi lado, dejó caer la pala de repente. Me miró con los ojos abiertos como platos y su voz tembló un poco cuando dijo: «¿Qué es eso?». A medida que desenterramos más, empezamos a ver lo que parecía una figura envuelta en una bolsa plástica negra, algo pesada. Al principio pensamos que era algo inofensivo, tal vez un saco de basura olvidado, pero a medida que la desenterramos más, nos dimos cuenta de que no era un saco común. El ambiente se volvió tenso en el momento en que lo sacamos del barro. La bolsa negra tenía un peso inusual, como si estuviera cargada con algo denso. Nos quedamos mirándonos unos segundos, como si ninguno de nosotros quisiera ser el primero en decir lo que todos pensábamos. No era algo normal. Hugo se acercó con cautela, levantando la bolsa lentamente, pero antes de que pudiera abrirla, escuchamos un ruido de motor a lo lejos. Nos giramos al mismo tiempo. Era un camión negro, con los vidrios completamente oscuros, estacionándose a pocos metros de donde estábamos. La sensación en el aire cambió de inmediato. Sentí como si todo se hubiera detenido por un segundo. No estaba seguro de si era miedo o solo intuición, pero algo me decía que nos estábamos metiendo en algo mucho más grande que un simple trabajo de drenaje. El camión se detuvo frente a nosotros y de él salió un hombre alto, con un traje oscuro y unos lentes de sol, a pesar de que ya era de noche. Su presencia era intimidante, como si todo su ser fuera una amenaza silenciosa. Caminó con pasos firmes hasta donde estábamos y, sin decir una palabra, se agachó cerca de la bolsa. La observó unos segundos, sin mostrar ninguna emoción en su rostro, como si estuviera acostumbrado a ver ese tipo de cosas. Luego, levantó la vista y con una voz grave que no dejaba espacio para dudas, nos dijo: «Ciérrenlo otra vez». No vieron nada. No le entendí bien al principio, mi cabeza daba vueltas con lo que acabábamos de encontrar, pero lo que sí comprendí con claridad fue que no podíamos hacer preguntas. Sin decir más, el hombre volvió a su camión, subió y se fue tan rápido como había llegado. El aire estaba denso. Estábamos paralizados por un instante, mirando la bolsa y luego el camión que se alejaba a toda velocidad. Nadie dijo nada, como si las palabras hubieran quedado atrapadas en nuestra garganta. Por un momento ni siquiera miramos a Hugo ni a los otros compañeros. Todos nos quedamos allí, frente a lo que habíamos encontrado, con la sensación de que algo estaba mal, de que habíamos tocado algo que no debíamos. Pero las palabras del hombre seguían resonando en mi cabeza. No vieron nada. La orden era clara. No podíamos seguir con nuestras preguntas. No podíamos indagar más. Sin decir una palabra más, decidimos sellar el drenaje, tal como nos habían dicho.
El cansancio nos nublaba el juicio, y el miedo comenzaba a mezclarse con la confusión. Sin embargo, como una sombra, esa sensación persistió en mí. Lo que estábamos haciendo no era solo un trabajo común, había algo mucho más grande detrás de todo eso. Al día siguiente llegamos al lugar para ver si habíamos hecho bien el trabajo, pero lo que encontramos me heló la sangre. El drenaje, que la noche anterior había quedado parcialmente abierto, estaba completamente sellado. El cemento fresco cubría el lugar con una precisión casi perfecta, como si nunca hubiésemos estado allí. No había huellas de las palas, ni rastros de nuestra excavación. Ni siquiera el barro parecía haber estado ahí. Me acerqué al lugar donde habíamos dejado la bolsa. Mi corazón latía con fuerza mientras lo observaba, pero nada. No había ni rastro de la bolsa negra, como si todo se hubiera desvanecido. Miré a mis compañeros, pero sus rostros mostraban la misma confusión que el mío. Nadie había pedido que lo sellaran. No había orden alguna en el registro de trabajo. La sensación de que algo estaba profundamente mal me invadió de nuevo. Habíamos sido testigos de algo que, de alguna manera, se borró por completo de la realidad. Lo que pasó después fue aún más extraño. Durante los siguientes días traté de buscar información sobre el trabajo, pregunté a los supervisores, incluso revisé los registros en la oficina, pero nada. No había ningún expediente sobre el drenaje que habíamos limpiado. Nadie parecía saber de qué estaba hablando cuando mencionaba ese sitio, como si nunca hubiera existido una solicitud de trabajo. Empecé a sentirme como si me estuviera volviendo loco. Había algo más en todo eso, algo que no me dejaba en paz. Lo peor fue que después de esa noche el lugar ya no parecía el mismo. Me encontraba cerca de la colonia varias veces y siempre, sin falta, sentía esa misma incomodidad en el aire. Como si el sitio estuviera marcado por algo invisible, pero de una forma tan palpable que me erizaba la piel. Los árboles parecían más altos, las casas más oscuras, y el viento siempre llevaba consigo una sensación extraña. Una tarde me armé de valor y volví al lugar, solo, para ver si podía encontrar algo, una pista, algo que me dijera qué había sucedido realmente esa noche. Cuando llegué, todo parecía estar en su lugar, normal, pero al acercarme al drenaje sellado, noté algo peculiar. Un pequeño pedazo de plástico negro, como si fuera un fragmento de la bolsa que habíamos encontrado. Lo tomé con las manos temblorosas, y al examinarlo con más cuidado, vi que en su interior había una pequeña mancha de lo que parecía sangre. No podía ser. La misma bolsa, el mismo material, pero esto era diferente. Esto era real. Me di cuenta de que, sin saber cómo, mi vida había cambiado para siempre después de esa noche. No sabía qué había sido ese objeto o qué significaba el hombre del camión, pero algo me decía que todo lo que tocamos en ese drenaje estaba mucho más allá de lo que podríamos entender. Y lo peor de todo es que, aunque quería olvidarlo, ya no podía. Algo había quedado marcado en mí y no podía deshacerme de ello. La sensación de paranoia nunca me dejó. Empecé a tener pesadillas, siempre el mismo sueño. Estaba de nuevo en ese drenaje, desenterrando la bolsa negra, pero cada vez que la tocaba, el hombre del camión aparecía detrás de mí, diciéndome las mismas palabras. No vieron nada. Lo peor era que en esos sueños sentía una presión en el pecho, como si estuviera siendo observado por alguien o algo que no quería ser visto. Despertaba empapado en sudor, mi corazón a mil, con la sensación de que alguien estaba esperando que me metiera de nuevo en ese lugar. Traté de hablar con mis compañeros, pero ninguno quería recordar lo sucedido. Nadie mencionaba el drenaje ni el camión, como si un pacto de silencio hubiera caído sobre todos nosotros. Hasta los más cercanos se alejaron, como si tuvieran miedo de hablar de aquello. En los pasillos del trabajo sentía miradas furtivas, y los murmullos parecían más intensos cuando yo pasaba cerca.
Comencé a preguntarme si otros, como yo, habían visto lo que no debían. Un mes después, recibí una llamada. Era uno de los otros obreros, el que había estado conmigo esa noche. Su voz estaba alterada, entrecortada, como si hubiera estado llorando. Me pidió que fuera a verlo, urgente. Cuando llegué a su casa, lo encontré sentado en su sillón, mirando la televisión apagada. No me dio las gracias ni me ofreció un saludo. Simplemente me miró y dijo: «No sé si ya te lo contaron, pero el drenaje desapareció. Alguien lo desmanteló, como si nunca hubiera existido». Me quedé en shock. «¿Qué estás diciendo?», le pregunté, tratando de entender si él había visto lo mismo que yo. «Todo, Ricardo. El lugar, la colonia entera. El drenaje nunca existió. La gente que vivía allí no está, como si nunca hubieran estado. No sé cómo explicarlo, pero no me atrevo a volver». Me sentí como si me hubiera caído un balde de agua fría. El drenaje no solo había desaparecido físicamente, sino que, de alguna manera, toda la zona parecía haber sido borrada de la memoria colectiva. Nadie lo recordaba, nadie lo sabía, nadie lo había visto. Lo que mi compañero me contó esa tarde me dejó totalmente desbordado. Cada palabra que salía de su boca me dejaba con una sensación más pesada en el pecho. Me costaba procesarlo. El drenaje, la colonia, la gente, todo parecía haberse desvanecido, como si nunca hubiera existido. Decidí investigar más a fondo. Fui a la oficina del gobierno local para preguntar sobre la colonia donde trabajamos, sobre el drenaje. Pero la respuesta fue más aterradora de lo que imaginaba. Ningún funcionario podía darme detalles. No había registros de esa colonia en ningún archivo. No había planos ni documentos, como si todo eso hubiera sido borrado de un día para otro. Aterrorizado, les pregunté por las personas que vivían allí y la respuesta fue aún más desconcertante. «Colonia Valle de Chalco, no tenemos registro de tal lugar», me dijo un funcionario con una mirada vacía. Sentí un frío recorrer mi cuerpo. Todo había desaparecido, no solo físicamente, sino de la memoria de la gente. Nadie parecía recordarlo. Y lo peor de todo es que, por un momento, empecé a preguntarme si yo realmente lo había vivido o si todo eso había sido una especie de sueño o de alucinación colectiva. Esa misma noche regresé a la colonia. Ya no me importaba cuán peligroso pudiera ser. Quería respuestas, aunque sabía que nunca iba a obtenerlas de forma lógica. Al llegar, me encontré con algo aún más aterrador. La zona estaba vacía, pero no de la manera que uno esperaría. Las casas estaban allí, pero parecían abandonadas desde hacía décadas. La calle estaba completamente desierta, sin un solo alma. Todo estaba cubierto por una capa de polvo, como si el tiempo hubiera pasado mucho más rápido de lo normal. En ese momento sentí un peso en el aire, como si algo invisible estuviera observándome, como si todo el lugar estuviera esperando que yo lo entendiera. Pero no lo entendí. No pude. Ni siquiera cuando regresé al lugar donde había trabajado. El drenaje estaba sellado de nuevo, intacto, como si nunca hubiéramos estado allí. No había rastro de la bolsa, ni de la excavación, ni de las palas. Solo cemento, todo sellado. Y por supuesto, ninguna señal del camión negro. Mi mente no pudo más. Sentí que ya no pertenecía allí, que todo eso era algo fuera de mi control. Al final, simplemente me di la vuelta y me fui, sin mirar atrás. En los días siguientes, traté de volver a mi vida cotidiana, de hacer como si nada hubiera pasado, pero no pude. Esa sensación de estar siendo observado, esa inquietud constante, no me dejó en paz. Los recuerdos de esa noche, la bolsa, el camión, las palabras del hombre, todo se quedó impregnado en mi mente. Me preguntaba a menudo si los demás también sentían lo mismo, o si solo yo había sido marcado por algo más grande. Pero nadie hablaba de ello. Todos seguían sus vidas como si todo hubiera sido una pesadilla colectiva, algo que preferían olvidar.
Sin embargo, cada vez que pasaba cerca del lugar, sentía un escalofrío. Ya no era el mismo Valle de Chalco. La atmósfera había cambiado. Las casas parecían más sombrías, las calles vacías y desoladas, como si algo hubiera absorbido la vida que solía haber allí. Algo que no se podía ver, pero que se podía sentir con una intensidad que era imposible ignorar. Fue entonces que, una tarde, mientras pasaba por el parque central de la colonia, vi algo que me heló la sangre. Estaba sentado en una banca, sin querer, observando las luces de la calle parpadear con la brisa nocturna, cuando vi a un hombre que caminaba hacia mí. Era el mismo tipo del camión negro. No pude evitarlo, mis ojos se encontraron con los suyos. Él me miró fijamente, pero no dijo nada. Su rostro no mostraba emociones, solo esa expresión impasible que me aterraba. Caminó hacia donde estaba, pasó junto a mí y se detuvo a un par de metros. Con una calma aterradora, sacó de su bolsillo un pequeño pedazo de plástico negro y lo dejó sobre la banca. Sin decir una palabra, se giró y se fue, desapareciendo en las sombras. Estaba paralizado, mirando el pedazo de plástico en la banca. Lo tomé con miedo, sintiendo un nudo en el estómago. No necesitaba abrirlo para saber lo que era. Ya lo había visto antes. Con las manos temblorosas abrí el pedazo de plástico, y dentro había un trozo pequeño de tela. Algo sucio, manchado de lo que parecía ser sangre. En ese instante, todo lo que había vivido hasta ahora me golpeó con una fuerza brutal. La sensación de que algo estaba siendo jugado conmigo, algo mucho más grande que mi capacidad de entender, me envolvió por completo. El aire a mi alrededor parecía volverse más denso, como si la atmósfera misma me estuviera presionando, pidiendo que dejara de investigar, que dejara de buscar respuestas. El pedazo de tela tenía un olor metálico, a algo antiguo y olvidado. Era como si el tiempo mismo estuviera envuelto en ese fragmento, como si llevara consigo una historia que no debía ser contada. Sabía que no podía ignorarlo más, pero también entendía que mi vida ya nunca volvería a ser la misma. La sensación de estar siendo observado, la paranoia, no me dejaban en paz. Y lo peor era que, con cada día que pasaba, sentía que cada vez me adentraba más en algo que no tenía vuelta atrás. No sé qué ocurrió realmente esa noche en el drenaje, ni qué era esa bolsa, pero sé que no fue un simple accidente ni un error. Algo se desató allí, algo que jamás se debió haber tocado. Me di cuenta de que ya no estaba buscando respuestas, sino tratando de salir de algo que me había atrapado sin que lo notara. Desde ese momento, traté de alejarme de todo lo relacionado con ese lugar, con ese hombre, con esa colonia. A veces, en las noches, siento que estoy siendo observado, que alguien sabe lo que vi, lo que descubrí, y aunque mi vida parece haber vuelto a la normalidad, algo en mi interior me dice que el lugar sigue allí, esperando. Tal vez en algún rincón olvidado de la memoria colectiva o en algún rincón oscuro de mi mente, pero lo peor es que sé que, aunque lo intente, nunca podré olvidarlo. Nunca podré dejar de pensar en aquello que descubrí y que por alguna razón debía quedar sellado para siempre. La casa que borró a su dueño en Valle de Chalco. Hace unos meses me pasó algo que aún no puedo entender, algo que me sigue atormentando en la mente. Me llamo Clara y en ese entonces tenía 28 años. Vivía a unas 2 horas de Valle de Chalco, pero ese día estaba de visita en la casa de mi hermano, Esteban. Vivía solo en una casita modesta, en un vecindario tranquilo. No era un lugar lujoso, pero estaba bien cuidado, con un pequeño jardín que él siempre mantenía ordenado. Esteban era el tipo de persona que prefería la soledad, un hombre introvertido, pero no de manera extraña, solo que disfrutaba más de su tiempo en casa que en cualquier otro lugar. Esa mañana, cuando me desperté, había recibido un mensaje suyo diciendo, «Ya voy para la casa», lo cual me pareció normal. Él nunca solía ser muy puntual, así que no me preocupé.
pero cuando llegó la tarde y no lo vi llegar, algo comenzó a hacerme sentir extraño. Al anochecer decidí ir a su casa para ver qué pasaba. Cuando llegué, sentí una extraña incomodidad en el aire. La puerta estaba cerrada, pero no parecía que alguien estuviera adentro. Pensé que tal vez había salido a dar una vuelta o estaba en el jardín, como solía hacer en sus momentos libres. Al entrar, noté algo raro de inmediato. El ambiente estaba pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. El polvo cubría todo, desde los muebles hasta las paredes, como si la casa estuviera deshabitada desde hacía años. El refrigerador, que normalmente estaba lleno de comida rápida y algunas sobras, estaba completamente vacío. No había ni una sola prenda de ropa, ni sus libros en la mesa, ni su laptop que siempre llevaba consigo. Todo estaba demasiado ordenado, pero de una manera que no se sentía natural. Me quedé parada en la entrada, sintiendo un frío que no podía explicar, hasta que miré mi teléfono nuevamente. El último mensaje de Esteban seguía ahí, sin cambios. Ya voy para la casa. Pero no entendía cómo podía estar diciendo eso si él nunca había llegado. En ese momento, una sensación de miedo comenzó a recorrer mi espalda. Desesperada, me dirigí hacia la cocina, con la esperanza de que tal vez hubiera dejado algo que me explicara qué estaba pasando. Pero no encontré nada. Los cajones estaban vacíos, la estufa sin una sola marca de uso. Miré hacia su habitación, pero al acercarme, el nudo en mi garganta se apretó aún más. La puerta estaba entreabierta y la cama estaba impecablemente hecha, como si nadie hubiera dormido allí en días. No podía entenderlo. Él siempre había sido desordenado, siempre tenía algo de ropa tirada en el suelo o sus zapatos regados por la casa, pero ahí no había nada, ni un par de calcetines. Fue entonces cuando noté algo aún más extraño: el silencio. La casa estaba en un silencio absoluto, como si el aire ahí dentro no se moviera, como si el tiempo se hubiera detenido por completo. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué parecía que nadie había vivido allí en tanto tiempo, cuando Esteban había vivido ahí por años? Decidí entonces salir y preguntar a los vecinos, con la esperanza de que alguien hubiera visto algo. Fui a la casa de doña Carmen, que vivía en la esquina. Ella era la más cercana a Esteban, siempre cuidaba su jardín y solía intercambiar algunas palabras con nosotros cuando nos encontrábamos. Cuando le pregunté por él, me miró con una expresión extraña, como si estuviera intentando recordar algo. ¿Esteban? No, no sé quién es, me respondió con una voz que me pareció un poco dudosa. Me quedé confundida, así que pregunté a otros vecinos, pero todos daban respuestas similares. Algunos ni siquiera recordaban a mi hermano. Ya comenzaba a entrar en pánico. ¿Cómo era posible? Había vivido allí durante años, siempre saludando a todos, siempre conversando con la gente. Entonces miré nuevamente mi teléfono. Ese maldito mensaje seguía allí. Ya voy para la casa. ¿Cómo podía ser? Era como si él nunca hubiera existido, como si todo hubiera sido una mentira. Mi mente empezaba a desbordarse de tantas preguntas sin respuestas. Algo no estaba bien, algo estaba profundamente equivocado. Regresé a la casa, esta vez con un sentimiento aún más denso en el aire. Cada paso que daba por el pasillo me parecía pesado, como si el suelo estuviera absorbiendo mis pasos. Fue en ese momento cuando vi algo que me heló la sangre. Al lado de la mesa del comedor, sobre la pared, había una especie de marcas en la pintura. Eran líneas finas, apenas visibles, como si algo hubiera sido raspado contra la pared durante mucho tiempo. Me acerqué y al mirarlas de cerca, mi corazón se detuvo. La forma de esas marcas no coincidía con ningún objeto en la casa. Parecían como huellas. No huellas de pies ni de manos, sino algo extraño, algo que no pertenecía a este mundo. Cuando traté de tocar la pared, el aire se volvió aún más espeso, como si algo invisible me estuviera mirando, observando cada movimiento que hacía. Decidí salir a la calle y llamar a la policía. Necesitaba respuestas.
Necesitaba que alguien más viera lo que yo estaba viendo, porque ya no podía soportarlo sola. Pero al caminar hacia la esquina, me encontré con algo que nunca olvidaré. Un hombre, de pie en la acera, observando mi casa. Su figura era borrosa, casi difusa, y aunque parecía real, había algo en su postura que no encajaba, como si su cuerpo no estuviera del todo bien ajustado a la realidad. Tenía la mirada fija en mí, pero no pude ver sus ojos. Estaba vestido de negro, con una chaqueta larga que rozaba el suelo, y sus manos estaban metidas en los bolsillos. Me quedé congelada por un momento, y en ese instante su rostro cambió. No fue una expresión, no fue un gesto humano. Su rostro se alargó, se deformó por completo, como si estuviera cubierto por una máscara que se estuviera desmoronando. Sin decir una palabra, se dio media vuelta y se alejó rápidamente, desapareciendo en la esquina. Quedé paralizada, incapaz de moverme, con la sensación de que ese hombre, o lo que sea que era, había estado esperando por mí. Entré nuevamente a la casa, el cuerpo entero temblando, con la sensación de que todo lo que estaba pasando estaba más allá de lo que cualquier mente racional pudiera entender. Volví a mi teléfono, buscando una pista que pudiera ayudarme a comprender lo imposible que se estaba volviendo todo. Miré el mensaje de Esteban nuevamente. Ya voy para la casa. No podía dejar de pensar en eso. ¿Por qué seguía diciendo eso si él nunca había llegado? En un impulso, revisé las fotos del celular buscando cualquier indicio de él, algo que pudiera explicarlo. Fue entonces cuando encontré una foto que no recordaba haber visto antes. Era una foto borrosa, tomada desde una distancia. Esteban aparecía en el centro, sonriendo como siempre, pero algo no estaba bien en la imagen. En el fondo, entre la sombra de los árboles que rodeaban su casa, había una figura, una sombra oscura, de una forma humanoide, pero con la cabeza demasiado grande, como si fuera una distorsión. El corazón me dio un vuelco, y sentí el sudor recorriendo mi espalda. ¿Qué era eso? ¿Por qué nunca había visto esa foto? En ese momento, algo extraño ocurrió. La puerta del fondo, que siempre se mantenía cerrada, se abrió de golpe, como si una ráfaga de viento hubiera pasado por allí, pero no había viento. Me quedé paralizada al ver que la puerta se movía sola, como si alguien estuviera en el otro lado, empujándola. Caminé hacia ella con miedo, sintiendo una presión en el pecho que me dificultaba respirar. Cuando abrí la puerta, todo lo que encontré fue un cuarto vacío, lleno de polvo, como el resto de la casa. Pero en una esquina, sobre el suelo, había una carpeta que nunca había visto antes. Temblando, me agaché para tomarla, y al abrirla, encontré una serie de papeles que estaban escritos con una letra que no era la de Esteban. Había palabras extrañas, símbolos que no lograba reconocer, pero lo peor era lo que estaba escrito en la última página. Ya voy para la casa. La misma frase, escrita en repetidas ocasiones hasta que la tinta comenzaba a desvanecerse. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. ¿Cómo podía ser posible que esos papeles estuvieran ahí si Esteban nunca había mencionado nada de ellos? ¿Quién los había dejado? ¿Y por qué esa misma frase, una y otra vez? El pánico me estaba tomando de nuevo. Esa frase, ya voy para la casa, estaba por todas partes y sentía como si estuviera siendo perseguida por algo que no comprendía. En ese instante, algo en mi cabeza me dijo que debía salir de allí. No importaba qué fuera lo que estuviera pasando. No importaba que la policía nunca encontrara explicaciones. Algo estaba muy mal, y cada segundo que pasaba me acercaba más a un abismo del que no podría salir. Cerré la carpeta rápidamente y corrí hacia la puerta principal, pero cuando llegué al umbral, algo me detuvo en seco. Desde la esquina de la sala pude escuchar un ruido muy bajo, como si alguien estuviera susurrando mi nombre. Giré rápidamente buscando de dónde venía, pero la casa estaba en silencio absoluto. Nada, ni un suspiro. Decidí que ya no podía quedarme más.
Casi tropecé al salir corriendo, pero antes de salir completamente, miré una última vez hacia la ventana del cuarto de Esteban. Fue ahí cuando lo vi. No estaba seguro de si era una visión o si mi mente ya me estaba jugando trucos, pero en la ventana del cuarto, justo frente a la casa, había una figura, Esteban. Su rostro estaba pálido, su cabello caía sobre su frente y sus ojos, esos ojos estaban completamente vacíos, sin pupilas, como si no hubiera nada dentro de ellos. Estaba de pie, inmóvil, mirándome fijamente. Mi cuerpo no respondió. No podía moverme, no podía gritar. Parecía estar esperando algo, como si quisiera que lo invitara a entrar, pero no podía, no quería. Entonces, en un parpadeo, desapareció. Simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Salí de la casa de un salto, sin mirar atrás, sintiendo cómo la realidad se desmoronaba alrededor de mí. Corrí por la calle sin rumbo, el aire frío cortándome la piel, sin saber a dónde ir. Mi mente estaba completamente en shock. ¿Qué había visto en la ventana? ¿Era realmente Esteban? ¿O era algo más? No tenía respuestas, solo una sensación de terror que me envolvía, como si estuviera atrapada en un sueño del que no podía despertar. Mientras caminaba sin rumbo, sentí que mi teléfono vibraba en el bolsillo. Era un mensaje de mi madre. Lo abrí rápidamente, esperando que fuera alguna noticia sobre Esteban, algo que me diera al menos un poco de esperanza. Pero lo que leí me paralizó por completo. Clara, ¿has oído algo de Esteban? Llamé a su casa y me dijeron que no vive ahí desde hace años. Mi respiración se aceleró y el suelo debajo de mis pies parecía desmoronarse. ¿Cómo podía ser eso posible? Yo había estado allí hace solo unas horas. Esteban siempre vivió en esa casa y lo había visto con mis propios ojos no hace mucho. Sentí un mareo intenso, como si mi cuerpo estuviera despegándose del suelo. Corrí de regreso a la casa, aunque no sabía bien por qué. Tal vez estaba buscando alguna respuesta que no podía encontrar, o tal vez quería ver si todo aquello era una pesadilla. Al llegar, vi a los mismos vecinos que me habían dicho que no recordaban a Esteban. Ellos me miraban con una extraña indiferencia, como si no supieran de qué estaba hablando. Sentí que me observaban, pero sus ojos no mostraban ni un atisbo de preocupación, como si todo fuera normal para ellos. Me acerqué a la casa, y fue entonces cuando lo supe. La casa ya no era la misma. Había algo en ella que me resultaba profundamente extraño. Las paredes, que antes parecían viejas pero familiares, ahora estaban desgastadas, casi como si nunca hubieran sido pintadas. La puerta estaba entreabierta, pero no me atrevía a entrar. Algo me decía que, si cruzaba el umbral, perdería para siempre lo poco que quedaba de mi sentido de realidad. Sabía que Esteban ya no estaba allí, y lo peor es que no estaba segura de si alguna vez había estado. Me quedé parada frente a la puerta, incapaz de moverme. Sentía como si todo a mi alrededor se estuviera desmoronando, como si la casa misma estuviera absorbiendo cada pensamiento, cada recuerdo de mi hermano. De repente el teléfono volvió a vibrar en mi bolsillo. Era una llamada, y cuando vi el nombre en la pantalla, casi me desmayo. Esteban. No podía ser, estaba seguro de que no lo había visto en años. ¿Cómo podía ser que me llamara ahora? Con manos temblorosas contesté. Al principio no hubo nada más que un profundo silencio al otro lado de la línea. Luego escuché algo que me heló la sangre. Clara, ya voy para la casa. La voz era suya, inconfundible, pero algo en ella sonaba vacía, distante, como si viniera de un lugar que no era humano. Mi corazón latía con fuerza, y antes de poder reaccionar, la llamada se cortó de golpe. No supe qué hacer. Miré alrededor y vi algo que jamás olvidaría. Una figura, en la esquina del jardín, estaba de pie observándome. Era Esteban, pero no era él. La figura estaba más delgada, con los ojos completamente blancos, como los de una persona sin alma.
Se acercó lentamente hacia mí, y su rostro, en un gesto que nunca olvidaré, se distorsionó en una sonrisa torcida, como si se estuviera burlando de mí. El terror me paralizó, pero algo dentro de mí me dio fuerzas para dar un paso atrás y luego correr. No miré atrás, no quise saber qué sucedió después, pero cuando llegué a mi casa, tomé una decisión. Nunca más iba a volver a Valle de Chalco. Nunca más. Lo más extraño de todo esto es que, después de ese día, intenté investigar, hablé con más gente del vecindario, pero nadie parecía recordar a Esteban. Los documentos oficiales decían que no había vivido allí, que nunca había existido. Ni siquiera mi madre podía recordar algo concreto sobre él, como si nunca hubiera estado en nuestras vidas. A veces, cuando cierro los ojos, todavía escucho su voz diciéndome, ya voy para la casa. Pero ahora, después de todo esto, sé que esa casa ya no era la de él. Y en alguna parte, alguna sombra, todavía lo está esperando.